Puede que una bolsa de plástico parezca algo insignificante, ligera, desechable, práctica. La usas un par de minutos y luego la tiras. Pero su impacto dura siglos. Literalmente, cada año, se producen más de 5 billones de bolsas de plástico en el mundo. Muchas de ellas acaban en ríos, mares, bosques y ciudades. Entran al estómago de tortugas, peces, aves. Y con el tiempo, al nuestro. Por eso, cada 3 de julio, el mundo celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, no como una simple conmemoración ambiental, sino como un llamado urgente a cambiar hábitos cotidianos que tienen consecuencias planetarias. El origen de este día viene de iniciativas ciudadanas, no de gobiernos. Fue impulsado por organizaciones ambientalistas que comenzaron a alertar sobre los efectos devastadores del plástico de un solo uso. La bolsa se convirtió en el símbolo más visible de un problema más profundo, una cultura del descarte. Lo usamos una vez, lo desechamos, lo olvidamos. Pero el planeta no. Una bolsa puede tardar entre 150 y 300 años en degradarse. Y mientras tanto, se fragmenta en microplásticos que contaminan el agua, el suelo, el aire y hasta los alimentos. Este día no busca solo prohibir el uso de bolsas, busca crear conciencia. Porque hay alternativas. Existen bolsas reutilizables, de tela, de papel reciclado, de materiales biodegradables. Pero sobre todo, existe una herramienta que no contamina y está al alcance de todos, la decisión. Sí, decidir decir no, gracias cuando te ofrecen una bolsa que no necesitas. Decidir llevar tu propia bolsa al supermercado. Decidir cuestionar el modelo de consumo que nos ha llevado hasta aquí. En los últimos años, algunos países han empezado a reaccionar. Desde México hasta la Unión Europea, se han implementado leyes que prohíben o limitan el uso de bolsas plásticas. Pero el cambio real no está en las sanciones, sino en la cultura. Porque cambiar la forma en la que consumimos es más poderoso que cualquier multa. Es entender que cada acción, por pequeña que parezca, suma. Las bolsas de plástico no desaparecen. Se transforman. Cuando llegan a los océanos, arrastradas por el viento, las lluvias o sistemas de drenaje ineficaces, comienzan un viaje que puede durar siglos. Allí, entre las olas, se degradan poco a poco en microplásticos, partículas diminutas que ya están presentes en casi todos los ecosistemas marinos. Y no solo afectan la vida marina, también nos afectan a nosotros. Una tortuga puede confundir una bolsa con una medusa. Un pez puede tragar trozos flotantes pensando que son plancton. Aves enteras han sido encontradas con el estómago lleno de fragmentos de plástico. Y lo más preocupante es que esos microplásticos suben por la cadena alimenticia. Ya están en el agua que bebemos, en la sal que usamos, en el pescado que consumimos. Estudios recientes han detectado microplásticos en la placenta humana, en pulmones y en sangre. ¿Te imaginas? El plástico que usamos un minuto puede acompañarnos toda la vida. Además, las bolsas no solo dañan el mar. Cuando se acumulan en ríos, tapan drenajes y causan inundaciones. En las calles, generan focos de contaminación. Al quemarse, intencionalmente o por accidente, liberan gases tóxicos como dioxinas y furanos, que son altamente cancerígenos. Y si se entierran, alteran la composición del suelo, dificultando la absorción de agua y nutrientes. En resumen, afectan todo lo que tocamos. Pero quizás el mayor daño es invisible. El plástico nos ha hecho normalizar lo descartable. Hoy envolvemos un producto que tarda años en producirse, en un material que tarda segundos en fabricarse y siglos en descomponerse. Esa lógica no es solo insostenible. Es absurda. Y es esa forma de pensar la que este día busca cuestionar. Reducir el uso de bolsas no es solo un gesto ecológico, es una declaración. Es decir, entiendo que todo lo que hago tiene impacto. Es empezar a vivir con más conciencia. Porque la solución al problema del plástico no está en el futuro, está en las decisiones del presente. Puede parecer que el problema del plástico es tan grande que no tiene solución. Pero la verdad es que ya existen alternativas, y muchas de ellas están funcionando. Desde comunidades pequeñas hasta grandes ciudades, miles de personas han comenzado a cambiar sus hábitos, y a reducir su dependencia de bolsas de plástico. No se trata de volver al pasado, sino de imaginar un futuro más responsable con el planeta. Una de las soluciones más simples y efectivas es volver a las bolsas reutilizables. De tela, yute,
lona o incluso materiales reciclados. Son resistentes, lavables y duran años. También existen bolsas hechas de materiales biodegradables, como almidón de maíz, cáscara de papa o fibras vegetales. Aunque estas también deben ser utilizadas con criterio, no por ser bio significa que puedan desecharse sin más, al menos se degradan en semanas o meses, no en siglos. Varios países han dado pasos firmes. En Ruanda, por ejemplo, las bolsas de plástico están prohibidas desde 2008, y la ley es tan estricta que incluso al llegar al aeropuerto se te confiscan si llevas alguna. En Chile, desde 2018 está prohibida su entrega en el comercio. Bangladesh fue el primero en prohibirlas, luego de que causaran graves inundaciones. En la Unión Europea, muchas ciudades ya cobran por cada bolsa entregada, lo cual ha reducido su uso en más de un 80% en algunos casos. En México, muchas entidades también han empezado a cambiar. En la Ciudad de México, desde enero de 2020 está prohibida la entrega de bolsas plásticas de un solo uso. Aunque al principio hubo confusión y resistencia, poco a poco la gente se ha acostumbrado a llevar su propia bolsa o mochila al supermercado. Otros estados han seguido el ejemplo y están promoviendo leyes similares. Pero más allá de las normas, lo importante es el cambio cultural. Lo interesante es que muchas de estas alternativas no solo benefician al ambiente, sino también a la economía local. Artesanos, cooperativas y pequeños productores han comenzado a fabricar bolsas reutilizables, generando empleo y fortaleciendo mercados más sustentables. Incluso escuelas, empresas y campañas sociales se han sumado, regalando bolsas ecológicas y promoviendo concursos de diseño para hacerlas más atractivas. El mensaje es claro: si hay opciones. Lo que falta, muchas veces, es voluntad. Pero cuando las personas entienden el impacto real de sus decisiones, el cambio empieza a notarse. Porque al final, dejar de usar bolsas de plástico no es un sacrificio. Es una forma de cuidar lo que más queremos. Uno de los pilares más fuertes para combatir el uso excesivo de bolsas de plástico no son las leyes ni las campañas publicitarias. Es la educación ambiental. Porque cuando una persona comprende las consecuencias de sus acciones desde temprana edad, adopta cambios no por imposición, sino por convicción. Y ese tipo de transformación es la que realmente perdura. Desde escuelas primarias hasta universidades, cada vez más instituciones están incluyendo temas sobre consumo responsable, residuos sólidos, reciclaje y economía circular en sus programas. Se realizan talleres donde los niños aprenden a crear bolsas con camisetas viejas, ferias de reciclaje, competencias de innovación ecológica, y hasta simulaciones de impacto ambiental con juegos y dinámicas. Lo importante es sembrar una semilla, que cada acción cuenta. Pero la educación ambiental no solo debe quedarse en el aula, también debe estar presente en casa, en el trabajo, en la calle y en los medios. Empresas que educan a sus clientes sobre cómo reducir envases. Gobiernos locales que promueven actividades para limpiar espacios públicos. Influencers que, en lugar de mostrar una vida basada en el exceso, enseñan a vivir con menos, pero con más sentido. Y no se trata de culpar al consumidor. La industria tiene una responsabilidad enorme. Durante años, el modelo de negocio se basó en producir más y más sin pensar en el impacto. Empaques innecesarios, envoltorios dentro de otros envoltorios, productos diseñados para durar poco y desecharse rápido. Por eso, la educación también debe llegar a quienes toman decisiones empresariales. Necesitamos diseñadores, ingenieros, emprendedores y directivos que piensen desde la sustentabilidad. La conciencia colectiva también es clave. No es lo mismo actuar solo que sentirse parte de una comunidad que cuida el entorno. Cuando vemos que nuestro vecino lleva su bolsa reutilizable, que en el mercado nos ofrecen opciones ecológicas, que en la escuela de nuestros hijos se promueven valores verdes, nos sentimos acompañados. Y eso facilita el cambio. Romper con la cultura del usar y tirar no es sencillo. Pero la educación, formal e informal, nos da las herramientas para hacerlo. Nos enseña que el planeta no es un basurero, sino un hogar. Y que, si queremos que siga siéndolo, tenemos que repensar lo que consumimos, cómo lo consumimos, y sobre todo, por qué lo hacemos. El 3 de julio no debería pasar como una fecha más en el calendario. El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico no es solo una campaña ecológica, es un recordatorio de que el cambio depende de todos.
Un llamado a dejar atrás la comodidad momentánea y asumir una responsabilidad duradera. Y no se trata de vivir con culpa, sino con conciencia. Porque cada bolsa que evitamos usar es una pequeña victoria. Cada acción que tomamos, por mínima que parezca, suma en una cadena de impactos que puede transformar nuestro entorno. Este día es una oportunidad para evaluar nuestros hábitos. ¿Realmente necesito una bolsa para una botella de agua? ¿Puedo llevar una mochila al súper? ¿Puedo regalar bolsas reutilizables en lugar de promocionales plásticos? La clave no está solo en cambiar de material, sino de mentalidad. Apostar por la reducción, no por el reemplazo automático. Recordar que la mejor basura es la que no se genera. Pero también es una ocasión para exigir más. A nuestros gobiernos, que deben implementar políticas más ambiciosas y efectivas. A las empresas, que deben rediseñar productos y empaques pensando en su ciclo de vida completo. A las escuelas, que deben formar ciudadanos con criterio ecológico. Y a los medios, que tienen el poder de visibilizar y amplificar estas causas con responsabilidad. En muchos sentidos, las bolsas de plástico se han convertido en un símbolo de lo que estamos haciendo mal. Pero también pueden ser el emblema de lo que podemos corregir. Porque si logramos cambiar un objeto tan cotidiano, tal vez podamos cambiar muchas cosas más. No es una lucha contra el plástico, es una lucha por el equilibrio. Por un planeta en el que podamos vivir con dignidad, sin estar rodeados de residuos. Imagina una ciudad donde las bolsas reutilizables sean la norma. Donde no haya basura flotando en los ríos. Donde nuestros hijos crezcan sin tener que aprender qué es un microplástico. Ese mundo no es imposible. Requiere voluntad, constancia y colaboración. Pero empieza hoy, y empieza contigo. Así que la próxima vez que salgas a comprar, lleva tu bolsa. Y recuerda, el cambio no está en las leyes, está en las manos que deciden actuar.